Hola, ¿cómo están? Buenos días para Argentina y buenas tardes para España, Europa. Mi nombre es Karina Fernández, soy profesora de psicología y estamos en el programa de Psicosalud Integrativa por AEPSI, que es la Asociación Española de Psicología Sanitaria, que agradezco por su gentileza. Hoy es sábado 7 de junio, son las 10 horas de Argentina y las 15 horas de España. Bueno, seguimos por el mes de la concientización de la escoliosis. Este mes es una oportunidad para informarnos, visibilizar y apoyar. La detección temprana es clave. Puede marcar la diferencia de una persona y de la familia. Este junio unámonos a la campaña que se está haciendo a nivel mundial. Por eso hoy tenemos un invitado especial de lujo en el programa Psicosalud Integrativa por AEPSI, que es el doctor Luis Marcelo Melo, que es médico especialista en ortopedia y traumatología de la UBA, es docente adscrito de la UBA, es director general del Hospital de Clínicas de José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires, es subdirector de la maestría en ortopedia y traumatología, es director de la carrera de especialista en ortopedia y traumatología de la UBA, es encargado de la enseñanza de pregrado de la ortopedia y traumatología de la UBA, es secretario general de la Sociedad Argentina de Columna, es investigador, autor de numerosos artículos científicos libres de la especialidad. Y el tema de hoy es el valor del enfoque interdisciplinario en escoliosis. Hola, doctor Melo, ¿cómo está? Buen día, Karina. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? O buenas tardes para algunos, ¿no? Sí. Sí, un placer tenerte en este programa, más en este mes de la concientización sobre la escoliosis y el tema tan importante, el valor del enfoque interdisciplinario en escoliosis. Bueno, antes que nada, doctor Melo, más allá de su trayectoria profesional reconocida, me gustaría saber su origen. ¿Qué fue lo que le motivó a elegir esto de la medicina y especializarse en traumatología y cirugía de columna? Bueno, por algún motivo que no sé, desde muy chico quise ser médico. La verdad que nunca encontré la razón ni la explicación en mi familia de por qué de muy chiquito quise ser médico. Bueno, después pude lograr recibirme de médico. Cuando terminé la carrera de medicina, con la última carrera, o la última materia de medicina, que era traumatología, también me di cuenta que mi rumbo iba a ir por la ortopedia y traumatología, así que ahí me metí en el Hospital de Clínicas a hacer la residencia de ortopedia y traumatología. Y bueno, y en ese momento, cuando uno termina ya la residencia, en el tercer, cuarto año, donde uno tiene que decidir qué va a hacer, se me dio la posibilidad de viajar a Brasil, a la Santa Casa, que es un lugar donde manejan mucho todo lo que es las enfermedades ortopédicas y donde sobre todo tiene un muy buen manejo de las deformidades vertebrales. Y ahí me empecé a enamorar de esa especialidad, que es el manejo de las patologías de la columna vertebral y sobre todo la parte de deformidades. Así que, bueno, después volví a Brasil y estuve un año viviendo en Brasil, en la Santa Casa, formándome específicamente en la expertise del desarrollo o el del manejo de las patologías de la columna vertebral. Y bueno, después ya volví acá a Argentina, me instalé en el Hospital de Clínicas, siempre persistí como médico de planta, después fui escalando y siempre desarrollando, fuimos aprendiendo mucho todas las diferentes técnicas de la patología vertebral, pero siempre estábamos encerrados en ortopedia y traumatología. Y a veces hay muchas enfermedades que requieren el enfoque multidisciplinario. Y después fuimos aprendiendo que teníamos que incorporar otros especialistas. Entonces primero incorporamos a psicólogos que le hacían la psicoprofilaxis, hace un montón de años que eso que ni siquiera estaba en boga, y nos fuimos dando cuenta que los pacientes tenían muchas dudas, que con nuestra consulta no alcanzaba a evacuarle todas las dudas, y que entonces los psicólogos tenían más reuniones con el paciente, con los familiares, y después fuimos incorporando a kinesiólogos, a fisiatras, y después fuimos incorporando a endocrinólogos, porque yo también manejo todo lo que es deformidad en el adulto, y la escoliosis es una enfermedad que afecta a todo el rango de la vida, y cada rango de la vida tiene sus características, a muy chiquitos, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores. Bueno, y la verdad que nos fuimos especializando y fuimos armando un grupo muy interesante del Hospital de Clínicas, multidisciplinario, y la verdad que con el transcurso de los tiempos vamos viendo que los mejores resultados es cuando el trabajo se hace de forma multidisciplinaria, Karina. Bueno, eso justamente le quería preguntar. ¿Cómo surgió este programa de escoliosis en el Hospital de Clínica y qué lo hace innovador frente a otros enfoques más tradicionales?
posiblemente lo hace innovador porque en algún momento estaba la soledad del paciente y el médico que trataba a ese paciente. Y entonces una patología tan compleja y que tenía que enfrentar a ese paciente chiquito con su familia, con todas sus sorpresas, y al médico que también hace muchos años las cirugías no estaban muy bien desarrolladas, los postoperatorios eran bastante complicados, internaciones prolongadas, siempre el fantasma de la lesión neurológica, que si me opero de la columna voy a quedar parapléjico, que no voy a poder caminar, que, bueno, que se me va a infectar, que me voy a tener problemas respiratorios, bueno, un montón de problemas que la verdad que, y es cierto que hace muchos años la cirugía de columna era sinónimo de cirugía con muchas complicaciones y muy compleja. Y entonces, de alguna manera, esto era que la patología desbordaba o no alcanzaba a tener un especialista de columna y un paciente. Entonces había que abordarlo de diferentes maneras. Y entonces fuimos viendo el crecimiento, por un lado, de la anestesia. La anestesia, la evolución de la anestesia nos permitió poder hacer cirugías complejas y que el paciente no tuviese tanta agresión intraoperatoria. Controlar los sangrados, que los tiempos quirúrgicos fueran mucho más chiquitos. Antes, operar una escoliosis era sinónimo de 10 horas, 12 horas de cirugía. Y después de 10 12 horas de cirugía, el paciente sale muy complicado y va a terapia muy complicada, el médico sale extremadamente cansado, entonces era algo que había que modificar ciertamente. Y eso se fue modificando porque, por un lado, los anestesistas nos permitieron operar con un paciente más relajado, que no sangrara, con mayores controles, y después, otra cosa importantísima fue el avance y el desarrollo de los implantes. Antes usábamos materiales muy obsoletos, ganchos, alambres, siempre fracasaban, técnicamente era muy complejo la colocación, nos llevaba mucha gente, mucho tiempo, y después fuimos a aprender las técnicas de la colocación de los tornillos, y los tornillos se fueron simplificando, y todo eso acortó. Entonces, ahora, una cirugía que antes tardábamos 7, 8, 10 horas, ahora la hacemos en 1 hora, hora y media. Y Eso es increíble, cómo la tecnología ha avanzado. No, es increíble, porque además eso va de la mano de que el paciente, así como el médico termina la cirugía mucho más descansado, el paciente tiene una agresión mucho menor. Entonces el paciente ese que lo operamos, que lo corregimos, al día siguiente ya lo podemos parar, ya lo podemos hacer caminar. Y antes estos pacientes estaban en terapia muchos días, era un montón, costaba un montón levantarlo, después había que poner un corsé de yeso que era enorme, o sea, avanzó mucho. Así que todo eso es un poco a tu pregunta, o sea, todo eso nos llevó a que teníamos que modificar. Y la modificación, la respuesta vino en esto multidisciplinario y que por suerte la ciencia, la tecnología nos fue acompañando en el avance. Sí, justamente es lo que le iba a preguntar. ¿Qué disciplinas y profesionales intervienen actualmente en este abordaje de los pacientes con escoliosis dentro de este programa multidisciplinario de escoliosis? Que sé que son varios profesionales. Sí, inicialmente, cuando viene el paciente a la consulta y hacemos la detección, primero tenemos estas campañas de prevención porque en realidad es raro que un médico haga el diagnóstico de la escoliosis, porque siempre el diagnóstico de la escoliosis la hace la profesora de educación física, antes las modistas, o cuando uno se pone una ropa y ve que la ropa no le encaja demasiado bien, los peluqueros cuando por algún motivo las chiquitas no se querían cortar el pelo porque el pelo le cubría la joroba, y bueno, cuando los chiquitos en el verano, que de golpe los padres se enteran que la espalda está torcida, y entonces cuando vienen a la consulta, ahí es bueno, o sea, ver si al paciente lo revisamos y hacemos el diagnóstico. Una vez que tenemos el diagnóstico, ya lo ponemos en este grupo multidisciplinario. Y en ese grupo multidisciplinario, habitualmente tiene entrevista con psicóloga, donde supuestamente hace toda una evaluación, y después empezamos con toda la parte del testeo clínico. Entonces también tenemos clínicos, cardiólogos, y depende de la gravedad de esa escoliosis, es el rumbo que va a tomar. Si ya es un paciente con una deformidad bien instalada, donde ya lamentablemente uno piensa en entrar en cirugía, ya agarra el campo y entonces empezamos a hacer el preparativo para que, si lo tenemos que operar al paciente, llegue en las mejores condiciones. ¿Y cuáles son las mejores condiciones? Cuando el paciente está súper bien informado de lo que tiene y lo que le tenemos que hacer, donde se instale como una sociedad
entre el médico, que le va a tratar de contar todo lo que tiene y por qué se tiene que operar, y el paciente que entienda y no tenga ningún tipo de duda. Y después tenés otro gran grupo, que son el gran grupo donde tiene una deformidad que no es muy marcada, donde en algunos casos son observarlos y darle algunas ideas de qué tiene que hacer deporte, qué tipo de deporte, qué le aconsejamos. Y después hay otro grupo más chiquitos donde por ahí tenemos que utilizar corset. Y entonces también tenemos que hacer que el paciente se amigue con el corset. Eso Entonces, justamente lo que le quería comentar, que hay mucho rechazo últimamente el corset que la cirugía en sí. sí, la verdad que nosotros al corset no es que no lo estamos usando, lo usamos, pero, o sea, no queremos martirizar a los pacientes con el corset. La verdad que hay muchos trabajos donde si bien el corset es muy útil, el corset no es mágico. El corset, a lo sumo, lo que puede hacer uno con el corset es a la deformidad con lo que diagnosticamos. El corset, bueno, vos sabrás que lo usamos en chicos en crecimiento que tienen una deformidad donde el valor angular no supere los 20 grados y no sea mayor de 40 grados. O sea, en ese rango usamos el corset si tiene potencial de crecimiento. Y entonces, en vez de usar un corset molesto, rígido, hacemos un corset que va al cuerpo, que el paciente se pone una remera o un buzo y nadie se da cuenta, y que sea más amigable. Y en vez de tenerlo metido dentro del corset 20 horas por día, lo entrenamos para que haga muchos deportes. Y le decimos, bueno, vos te querés liberar del corset, hace unas cuantas horas de deporte. Entonces, de esa manera, esa columna se mantiene flexible, porque el secreto del corset, o el secreto de una deformidad, es mantener la estructura flexible. Si la estructura es flexible, el hueso no va a recibir cargas asimétricas y va a tender a crecer lo más normal posible. Si una estructura se pone rígida, el hueso recibe cargas asimétricas y el crecimiento del hueso va a ser a torcerse, a deformarse. Así que en realidad, o sea, obviamente que somos partícipes de usar corset, pero no somos unos talibanes de los corsets. Sí, es importante todo lo que hacen ustedes. Bueno, en 2018 tuve el placer de asistir en la charla que dieron ustedes, que trabajan en equipo, y es increíble cómo el compromiso que hay en el equipo, tanto de la secretaria, que las personas puedan acceder a un turno por un email, que eso antes no existía, y es el hospital que muchas personas pueden acudir de diferentes lugares. No solamente eso, sino que trabajan con una trabajadora social, que es muy importante porque a la hora de transmitir un trámite que es la prótesis, que es muy complicado, por ejemplo, en mi caso que me pusieron una prótesis importada, y muchas de las preguntas que hacen las personas, ¿qué conviene, la prótesis importada o la prótesis nacional? En realidad lo que conviene es lo que a veces el paciente puede conseguir, ¿no? Lo que no conviene es cuando tiene indicación de cirugía no operarse. Eso es lo conveniente. O sea, si uno va a operar o sea, si uno tiene un paciente que tiene indicación quirúrgica y le hacemos el pedido, si puede conseguirlo importado, buenísimo. Si no puede conseguirlo importado y hay un montón de empresas nacionales que hacen muy buen material, la verdad que no tenemos ningún tipo de problema. Y la verdad que andan muy, muy bien. Así que, o sea, si bien uno tiene que elegir el mejor material a veces es el que uno puede conseguir. Entonces, lo bueno, la función del médico es tratar de decir, bueno, si no pudiste conseguir el importado, va a haber de los nacionales, tratar de conseguir estos, que son de los que supuestamente no tenemos problemas y los podemos usar sin ningún tipo de conveniente. Con Es respecto, muy importante que lo aclares esto, porque esto genera mucha frustración, mucha ansiedad, mucha angustia en la familia, el no poder conseguir. Y muchas veces se desgastan, que después terminan dejando el tratamiento por no conseguir la prótesis. Y que yo les digo, vuelvan a insistir, que hay que insistir un montón. Yo recuerdo a mi mamá que tuvo que hacer varios trámites, pero es un tema que es como usted dijo, uno lo tiene que solucionar lo más pronto posible. claro, y a veces eso también es error de los profesionales, porque me parece que nosotros tenemos que darle envergadura o importancia a la enfermedad. Y si como médicos sabemos que tenemos un paciente con una escoliosis que tiene indicación quirúrgica y nosotros creemos que lo más importante es que aparezca con una prótesis importada, que el paciente no la va a poder conseguir, estamos haciendo mala medicina. Porque obviamente que tenemos que tener una cierta amplitud para decir, bueno, a este paciente que tiene indicación quirúrgica, que lo tengo que operar, pero que no puede conseguir la mejor prótesis, bueno, posiblemente tenés que usar una prótesis que no sea tan, o sea, que no sea de las mejores, pero que seguramente le va a ser mucho mejor que no operarse. Entonces, uno tiene que darle ese rango de movilidad y sobre todo para no frustrar a la gente, a los pacientes, porque seguramente lo que vos dijiste,
Hay familias que pueden tener la polenta como para pelear y buscar y hasta conseguir por fin ese implante, y hay gente que no tiene esa capacidad y seguramente se van a quedar, van a vencerse al primer obstáculo y la chiquita se va a quedar sin cirugía y se le va a complicar la enfermedad y seguramente en algunos años vamos a tener un paciente discapacitado. Sí, eso está bueno que lo aclare. Y también lo importante de todo es la atención temprana en salud, en la educación en la salud. Esto se debería empezar en los colegios, en las planificaciones escolares, en el equipo de orientación escolar que hay colegios que tienen, los controles médicos, porque por lo general uno cuando es niño va al control pediátrico, pero muchas veces no se le revisa el control de la espalda. O muchas veces se pide la actitud física para educación física y muchas veces esto pasa inadvertido, esto de la escoliosis, más en la adolescencia, que cuando pegan el estirón, y muchas veces hay que tener en cuenta que la adolescencia tiene diferentes cambios, diferentes duelos, el duelo del cuerpo infantil al cuerpo adolescente. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general son pacientes que terminan son muy tímidos, introvertidos, y no se muestran frente a los padres de la espalda, y por ahí se dan cuenta en el verano cuando están las niñas en bikini, los varones los mismos, y esto es muy importante que ustedes sé que van muchas veces a los colegios a hacer controles, esto es muy importante que los docentes tomen conciencia y enseñen, porque si bien se enseña lo que es la columna, pero que se enseña el tema de la escoliosis, y ni hablar si tienen que usar el corset. Me parece muy bueno también, la vez pasada di una charla sobre la psicoeducación en escoliosis, el tema de educar y prevenir el bullying, porque muchas veces los pacientes que tienen que usar el corset sufren mucho de bullying y después no quieren usar más el corset. Y eso está muy bueno que los docentes acompañen en este proceso, más allá de los profesionales de la salud. Así es, el bullying es el principal generador de escoliosis, de depresión de la escoliosis. Porque la verdad que lo que acabas de decir vos, ¿no? Los adolescentes con una escoliosis, por el temor a que lo vean, son tímidos, se retraen de la sociedad, visten ropa holgada, o sea, no se muestran, y simplemente lo que están haciendo es ocultando una deformidad que va a ir avanzando, ¿no? Entonces, dentro del grupo, dentro del equipo, tenemos médicos que tienen ya charlas preparadas para colegios, donde con charlas de 10 minutos se explica específicamente que cualquiera puede hacer el diagnóstico o puede hacer, por lo menos que vaya a la consulta, no es que tenemos que sacarnos radiografías todo el mundo, al contrario, simplemente con 2 o 3 maniobras y con una observación uno puede detectar una deformidad vertebral o una escoliosis que agarrada en su momento adecuado, el tratamiento es fácil y no es tan complejo. Cuando ya está avanzada es mucho más difícil, ¿no? Y además las campañas que ustedes hacen en el hospital de clínica, la detección temprana, los que no tienen diagnóstico todavía, llegar a tiempo. Exacto. Sí, sí, además la idea es entrenar a lo que te comentaba, ¿no? Quién está en contacto con los alumnos, profesores de educación física, las maestras, en los colegios, en los clubes, en los profesores de natación, o sea, un montón de gente que sí está con el paciente, que lo ve específicamente y que si observa un hombro más alto que el otro, si observa que el paciente tiene una tortuosidad o una simetría del tórax, si lo ve de frente y ve que los senos no coinciden, que están asimétricos, hay un montón de estigmas corporales que van avisando de que hay algo que está rompiendo la simetría de las dos mitades de los cuerpos. Sí, y una de las cosas importantes, bueno, la Organización Mundial de la Salud había puesto un artículo donde decía Empowerment Salud, empoderamiento en salud. Cuando el médico da información y educa al paciente, ese paciente tiene más información y más adherencia al tratamiento. Sí, eso en cualquier enfermedad. O sea, si uno Sí. quisiera tener un buen sistema de salud, lo que tiene que hacer es invertir mucha plata, invertirla en prevención. Porque si vos, por ejemplo, a un diabético le evitás que siga a ser diabético, le evitás un montón de deformidades, de problemas. Y ese diabético después va a ser un problema para el servicio de salud, los recursos de salud, porque ese diabético se va a enfermar, va a quedar ciego, le van a amputar una pierna, va a perder un riñón, va a ser hipertenso, va a ser obeso, y todo eso que te estoy nombrando es gasto en salud. Y si vos ese diabético lo agarraste a temprana edad y le diste una dieta lógica, le hiciste hacer deporte, le controlaste la glucemia y poquitas cositas, al estado de salud le evitaste un montón de gastos. Bueno, esto en escoliosis es lo mismo. Si vos agarrás a un chiquito y le evitás que tenga una deformidad que lo lleve a una cirugía enorme, internaciones prolongadas, gastos en implantes,
le ahorras un montón de plata al sistema de salud. Pero tenés que invertir en la prevención de la salud. Entonces, ese es el secreto y eso es lo que nos pasa a los países que no somos desarrollados, donde la prevención parece que es tirar la plata a la basura y es todo lo contrario, es la mejor inversión. Cuando uno habla de plata en prevención, no tiene que pensar en gastos, tiene que pensar que está invirtiendo, que es una inversión. Sí, la verdad que yo valoro mucho el trabajo que hacen ustedes, más con todo lo que estamos pasando a nivel país, y sí, es tal cual, ir más para la prevención. ¿Qué beneficio han observado ustedes en los pacientes cuando se aplica este enfoque integral en comparación al tratamiento centrado en lo ortopédico o quirúrgico? ¿Es fácil de acceder al corset, por ejemplo? Porque también eso es otro obstáculo. En algunos casos no Al pueden acceder corset, por bajos recursos económicos, sí. sí, a veces están, mira, viste que la ventana para el uso del corset tiene un tiempo. O sea, vos para que tu corset sea efectivo, tenemos que hacer el diagnóstico de la escoliosis cuando vos tenés potencial de crecimiento. Seguramente a los 10 años, o sea, ¿cuándo es el momento ideal del corset? Es en la chiquita, habitualmente hablamos de mujeres, que están en menarca o premenarca, cuando están ahí a punto de tener su primera menstruación, porque sabemos que ahí va acompañado con el brote de crecimiento. El tiempo de uso del corset es como máximo 2 años, que es, si agarramos un chiquito cuando recién está por crecer, el periodo de crecimiento va a ser esos 2 años. Esa ventana, supuestamente, es cuando uno debería indicar el corset. Con una chiquita con un crecimiento, o sea, bajo, que tenga un gran potencial de crecimiento, y que esa ventana son 2 años. A veces nos pasaba que hacíamos la indicación del corset y como daba tantas vueltas, el paciente venía con la indicación del corset aprobada cuando ya habían pasado los 2 años, cuando ya no tenía indicación del corset. Entonces, ese es otro problema. O sea que también cuando uno indica un corset, tiene que tener algún tipo de conexión para hacerle fácil el trámite y que a la ortopedia que manda a hacer el corset, obviamente que traten de rápidamente hacerle el corset, porque si el corset se demora, perdés la ventana donde el corset es útil. Después el corset no es útil, no tiene sentido, salvo que vos los uses el corset para un postoperatorio, que querés proteger al paciente de que no tenga mucho movimiento, pero si es para tratar la escoliosis y para tratar de impedir una deformidad, hay una ventana de tratamiento que son esos 2 años, 2 años y medio como máximo, o sea, desde los 10, 11 hasta 12, 13 o 14 que termina el crecimiento. Sí, de su experiencia, ¿qué rol cumple la salud mental y el acompañamiento psicológico en el tratamiento de la escoliosis, especialmente en adolescentes? Sé que usted nombró la psicoprofilaxis clínica y quirúrgica, es muy importante. Sé que tiene una psicóloga ustedes en el equipo, donde muchas veces entra en quirófano, la preparación psicológica, porque hay pacientes que por ahí a la hora de entrar al quirófano pueden generar ansiedad, no se quieren operar, entran en crisis. Sí, eso lo aprendimos también con la evolución, donde teníamos, o sea, a veces pacientes que, si bien los preparábamos clínicamente para la cirugía, no estaban preparados mentalmente para enfrentar esa cirugía, y después teníamos unos postoperatorios complejos, pero por estado de salud mental, ¿no? Entonces ahí fue que primero incorporamos una psicóloga que empezó a charlar y a ver, o sea, el paciente cuando se iba a enfrentar a una cirugía, ¿qué pensaba? En su idea, en su cabeza, qué es lo que él pensaba que le iba a pasar. Y sobre todo también porque a veces hay un rol muy importante de las expectativas. Cuando vos te vas a operar de algo, vos tenés una expectativa y por ahí tus expectativas son mucho más sobredimensionadas de lo que después terminan siendo. Entonces lo importante es cómo uno hace para coordinar o para tener relacionado lo que uno va a lograr en la cirugía con las expectativas del paciente. Y todo eso lo fuimos aprendiendo con esto de la psicoprofilaxis periquirúrgica. Porque Sí, ahí lo que lográbamos, ¿sabés qué lográbamos, Karina, en eso? Lográbamos encontrar las expectativas del paciente con lo que el médico pensaba que iba a tener como resultado final. Que antes a veces coincidían y otras veces no coincidían. El médico quedaba muy contento porque aparecía una radiografía derechita y el paciente quedaba descontento porque seguía teniendo la joroba en la espalda, porque si bien la columna estaba derechita, pero no habíamos corregido la joroba, y entonces un médico contento y un paciente infeliz.
Obviamente que ahí nadie se supo explicar y el médico no logró explicarle qué iba a poder lograr para la cirugía y el paciente nunca entendió que el médico no lo iba a poder lograr. Con esto de la psicoprofilaxis prequirúrgica, todas esas dudas se allanan. Entonces, vos llegás con un paciente que sabe que va a enfrentar algo muy complejo, como es una cirugía de columna, que la familia también sabe lo que se va a enfrentar, sabe que a veces son posoperatorios que duelen, saben un montón de cosas, y eso obviamente que es muy a favor de la salud mental del paciente y del médico. Y No tan dejes afuera importante porque lo que hacen ustedes, sí, el el médico también a Ateneo. veces quedamos medios locos. Sí, y sí, también eso también yo pensaba, el estrés un no que pasan ustedes los cirujanos de columna, también hay que cuidar la salud mental de los cirujanos también. 100%. Y está bueno esto del apoyo del psicólogo que trabajan en equipo en el Ateneo diciéndoles, por ejemplo, hay muchos que desconocen que está el trastorno dimórfico corporal, que es la obsesión con el cuerpo en sí mismo, esas personas que por más que corrigieron ustedes la columna, ellos se ven deformes y les cuesta aceptar y tienen, por eso es tan importante, yo trabajo mucho con la psicoeducación, de decirle, bueno, que también uno queda con algunos grados también. Y eso a veces Claro. te lo explica el cirujano de columna con un espinograma, de decir, bueno, se corrigió la columna, pero quedaste con algunos grados. Pero esa columna se corrigió. Y ver, siempre hay que hacerle mostrar a las personas lo positivo, los cambios que se generó gracias a la cirugía. Bueno, Y también esa gente con ese dimorfismo que decís diagnóstico vos, corporal se llama, obsesión al cuerpo. exacto, esa gente con ese problema, a veces nosotros nos enteramos después de la cirugía, que esa Claro, persona tenía ese problema y que nunca iba a estar contenta con el resultado, porque obviamente que tenía un problema ya con su observación de su mismo cuerpo. Entonces, claro. obviamente que hagamos lo que hagamos, iba a andar mal, porque obviamente que eso había que diagnosticarlo previamente. Y ahora lo que estamos logrando es que nos enteramos de antes. Y si logramos enterarnos que ese paciente tiene eso, primero le hacemos que se adapte o que se asuma lo que tiene y supuestamente lo que le vamos a hacer. Y entonces ahí a veces se decide o se suspende la cirugía porque hasta que la psicóloga no nos diga, Marcelo, el paciente está en condiciones o sí entiende o sabe, la familia apoya, va a trabajar con vos. Si no tenemos ese visto bueno de la psicóloga, seguramente vamos a postergar la cirugía. La cirugía de la escoliosis no es una urgencia, es una cirugía que tiene que ser programada y las cirugías programadas tienen que llegar con el paciente en las mejores condiciones de salud física y mentales, ¿no? Claro, y tener en cuenta las comorbilidades psicológicas o psiquiátricas en caso de que tenga esa persona, tener en cuenta la familia como un sistema. El año pasado asistí a un congreso de psicología de la UBA donde hablaron diferentes psicólogos del hospital de clínica, cómo trabajan con el enfoque sistémico, que me parece muy bueno, que no solamente tener en cuenta a la persona con escoliosis, sino a toda la familia como un sistema, porque muchas veces vemos a la persona escoliosis, pero ¿qué pasa con la familia también? Que muchas veces necesitan, yo digo muchas veces a los padres, vayan a una terapia psicológica, porque eso va a influir también en la recuperación del hijo o de la hija también. Sí, sí, tal cual. Y además, bueno, vos recién antes de la charla esta estuvimos hablando de una persona que para mí es muy importante, primero porque fue mi paciente, primero porque fue la paciente que me acompañó cuando los cirujanos de columna estábamos en soledad y entre paciente y cirujanos teníamos que enfrentar este gran problema. Y después, una vez que se transformó en amiga, y después se transformó en colaboradora y ahora es el vértice de nuestro grupo de columnas, que es Lara, vos la conocés, que, bueno, y Lara, es la experiencia que tuvimos ella como paciente, yo como médico, y la soledad donde uno estaba en ese momento, y ahora que estamos, o sea, que estamos trabajando en forma multidisciplinaria, o sea, la verdad que las cosas son mucho mejores. O sea, yo no tengo Claro, las complicaciones o los problemas o las conversaciones tan difíciles con los familiares después de la cirugía, porque parece como que la paciente que yo había operado nunca había tenido ningún problema y de golpe, y no había logrado lo que ellos creían que teníamos que lograr, y entonces se crearon unas discusiones que eran muy difíciles. Bueno, eso desapareció. Yo creo que no terminé, o sea, hace un montón de años donde no tengo discusiones con los familiares, al contrario. Después de la cirugía siempre es agradecimiento, todos contentos. ¿Por qué? Porque nos apuntamos a un norte y el norte es el mismo del paciente, de la familia, del médico. Todos sabemos a qué apuntamos y y la vamos con un importancia de la objetivo. secretaria también, que contiene también.
Porque Obvio, ¿quién no, por recibe supuesto. primero en atención al paciente cuando a la hora de tomar un turno o un miedo a la cirugía? Qué mejor Exacto. que ella, que es un ejemplo, que ella se ha operado 2 veces la columna y todo lo que ha pasado y cómo contiene también a la persona y a la familia que tiene escoliosis. Y esto es muy bueno cuando hay una identificación de lo que te pasa con otra persona. Por eso he creado este grupo de escoliosis y hay diferentes grupos de escoliosis a nivel mundial que ayudan. ¿Por qué? Porque esa persona no se siente solo. Muchas veces me dicen, bueno, a raíz de que contaste tu experiencia de escoliosis, no me siento sola en esto. Y esto está bueno, esto de compartir experiencia. Y eso es lo bueno que hace el Hospital de Clínica y que lo hace usted también, porque yo sé que con Lara hace años que están trabajando, mucho antes del programa de escoliosis, trabajan en el consultorio privado que usted tiene de dar charlas a las personas y a las familias, reúnen ustedes y también el equipo. Eso es muy importante lo que hacen ustedes el trabajo. Lara es el vértice de todo esto. Es la capitana del barco. Sí, y además que también es profesional de técnica de hemoterapia, que eso también es muy importante, todo el tema de la Sí, sí. donación de sangre, que es muy importante también en esto, en este procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, en el tratamiento de la psicoprofilaxis quirúrgica, también qué pasa con las personas que tienen complicaciones también. También se trabajan después, siguen con la terapia psicológica. Sí, sí, sí. Es más, habitualmente y obviamente que todo el mundo, las complicaciones las tienen la gente que opera. O sea, el que opera tiene chance de que se le compliquen los pacientes, no hay escapatoria. O sea, no es que cuando uno tiene una complicación es un mal cirujano. Obviamente, si uno solamente tiene complicaciones, sí, pero estadísticamente a todos los que operamos columna, los pacientes se nos van a infectar, a todos los que operamos columnas, algún paciente va a tener lesiones neurológicas, a todos los que operamos columnas, vamos a tener rupturas de implante. O sea, esas complicaciones lamentablemente existen. Por eso que toda esa información la tiene que tener el paciente y la tienen que tener los familiares. Porque vos cuando contás y explicás qué le vas a hacer al paciente, y cuando te preguntan, doctor, ¿y en el postoperatorio me voy a poder parar? Sí, obviamente. Entonces le contamos lo que le pasa rutinariamente a la gente, pero siempre le decimos que existe chance de que la herida se infecte, existe chance de que el implante o un tornillo esté mal colocado y tengamos que recolocarlo, existe chance de que haya una lesión neurológica. La gente tiene que Eso es saber muy porque, bueno, importante porque las expectativas que usted dijo, a veces qué pasa, uno tiene muchas expectativas y claro, no sabes que esto es normal cuando uno firma el consentimiento informado que te dan, que puede haber complicaciones que son inevitables, pero también obvio. está bueno aclarar que más allá de que si llega a haber estas complicaciones, lo bueno es que hay un equipo que lo va a resolver. Y exacto, es por eso que ahí cuando aparece esa complicación, es cuando nosotros tenemos que darle el mayor respaldo, primero porque tenemos que tratar de solucionar esa complicación. Y por suerte, lo que hacemos, si se nos complican, nosotros tenemos la capacidad para solucionarlo. Entonces, el mismo grupo está entrenado para hacer la cirugía y que quede bien, pero si hay alguna complicación, el mismo grupo obviamente que lo soluciona. Y obviamente que a veces eso cambia el postoperatorio, pero bueno, o sea, existe la posibilidad, siempre existe esa posibilidad, ¿no? Sí, y también lo importante es la comunicación que ustedes hacen Clave, los ateneos, la junta, clave. los ateneos clínicos que hacen ustedes es re importante, qué piensa la psicóloga, la postura, que cada uno tenga su opinión frente a tomar una solución, a la toma de decisiones frente a una cirugía, eso me parece muy importante lo que hacen. Así es, clave, clave, clave. Bueno, ¿qué desafíos se enfrentan ustedes como equipo de salud para sostener este enfoque interdisciplinario en este sistema público? ¿Y cómo lograron ustedes consolidarlo en el Hospital de Clínicas? Bueno, la consolidación se logra con los años, ¿no? Porque en realidad la consolidación de cualquier terapéutica que requiera destreza manual va de la mano de la práctica. Y entonces vos practicando una técnica y con los años vas logrando la experiencia y se va depurando y vas viendo cuáles técnicas funcionan y cuáles técnicas no funcionan. Así como antes, que seguramente en tu caso vos cuando te operaron te colocaron ganchos Me pusieron la prótesis de titanio, de la titanio, pero mascareta. tenían ganchos, tornillos, ¿qué tenías? Tornillos, sí, me pusieron 21 tornillos y 2 varillas. Bueno, por eso, Me ¿viste? fijaron de la T12 Antes, a la L4, antes dedo súper se correctivo. usaban ganchos y antes se usaban alambres. Entonces, todo eso, o sea, no era que eran malos cirujanos de aquella época, era que era lo que había en su momento.
Después se fue perfeccionando. Después, en su momento, colocábamos implantes de acero inoxidable, que era un problema porque no se podían hacer resonancia. Entonces después migramos a los implantes de titanio. Después se fueron cambiando los modelos de los tornillos. Y todo eso fue lo que fue permitiendo que las técnicas fueran mejores, que los resultados fueran mejores, que cuando operábamos un paciente y lo corregíamos, no perdíamos la corrección en el timo porque los implantes se mantenían en su posición. Entonces todo eso es experiencia, años, conocimiento, y eso es lo que va solidificando un grupo de trabajo. Y después, en las técnicas nuevas, lo que estamos tratando de ser es lo menos agresivo con las partes blandas. Entonces, hace unos cuantos años que estamos intentando ver si podemos hacer las técnicas percutáneas, o sea, que no sea tan agresivo el abordaje, donde sin hacer agresivo el abordaje, logremos la colocación de los implantes y la corrección de la deformidad, pero sin necesidad de hacer una cicatriz enorme, lastimar mucho el músculo. Bueno, entonces en lo nuevo es que estamos tratando de hacer cirugías híbridas, parte percutánea y parte a cielo abierto para estas grandes deformidades. Y la verdad que los resultados son muy buenos, son alentadores, y eso le va dando dinámica al equipo. Qué bueno eso, cómo han mejorado los aparatos tecnológicos, la robótica y un montón de cosas que... Bueno, y ahora supuestamente con esto de la inteligencia artificial, que obviamente que de alguna manera siempre eso ayuda. Yo creo que los médicos con inteligencia artificial, en vez de ser reemplazados, lo que vamos a hacer es mejorados. O sea, el médico que utilice bien la inteligencia artificial seguramente va a desplazar a los médicos que no utilicen la inteligencia artificial. No es que la inteligencia va a desplazar a los médicos, sino que el médico que use la inteligencia artificial y que vea de qué manera puede mejorar, va a tener mucho mejor rendimiento que aquel que se quede sin utilizarlo, ¿no? Sí, justamente lo que se habló en el Congreso de Columna, que estuve escuchando algunas disertaciones de algunos profesionales que cómo utilizan bien, cómo la inteligencia artificial ayuda en estos casos. Y también la planificación quirúrgica en escoliosis severas también, cómo también utilizan lo de la 3D también que utilizan. Nosotros somos pioneros con los biomodelos. Para que la gente entienda, el biomodelo es con una tomografía, uno hace una tomografía y después con una tomografía, con tecnología 3D, hacemos en plástico la maqueta perfecta de la deformidad del paciente. Entonces, en un momento, tenemos en una maqueta en nuestras manos la columna del paciente con toda la deformidad. Sobre esa maqueta, uno planifica la cirugía, planifica los implantes que va a colocar, y es como que practica varias veces la cirugía en esa planificación. Y después esas mismas maquetas las llevamos al momento de la cirugía y estamos mirando la maqueta y mirando la columna. Entonces nos permite tener como un control mucho mejor. Entonces se logran mucho mejores resultados. Y la verdad que esa tecnología 3D, que la fuimos incorporando hace más o menos más de 10 años, nos está dando muchas satisfacciones. Y la verdad que también fue un avance muy importante. ¿Y qué escoliosis, cuáles son las escoliosis más frecuentes que se atienden en el hospital de clínica? Siempre está en relación con la edad del paciente. Habitualmente, la escoliosis típica es la escoliosis idiopática del adolescente, que obviamente, como su palabra lo dice, se da en una población de adolescentes, desde los 10 de los años hasta que termina la adolescencia, 17, 18 años, que esa ventana es donde está el brote de crecimiento y donde aparecen estas pacientes normales, que cuando empieza a crecer, en vez de crecer a alguna derecha, por algún motivo crece torcida. Entonces ahí tienes una población. Después tienes la población más pequeña, que son las escoliosis de temprana edad, que son chiquitos que a los 4 o 5 años la columna se le empieza a torcer. Y entonces tenemos un problema porque tenemos un chiquito con una columna que se está torciendo, pero no podemos hacer ninguna cirugía muy agresiva hasta que no termine de crecer. Entonces tenemos que acompañar a ese chiquito de 5 o 6 años con una deformidad hasta que cumpla los 10, 11, 12 años, donde ya va a tener un desarrollo corporal y del tórax para hacer una cirugía definitiva. Y entonces hay algunas técnicas que nos permiten a ese chiquito de pequeña edad, donde antes se ponía un corset y el corset los deformaba y era una locura, ahora con algunas técnicas y con unas barras chiquitas que se colocan dentro del paciente en la columna y después con una tecnología electromagnética, en cada consulta a los 4 o 5 meses, lo ponemos en una mesa, ponemos los imanes, el imán va distrayendo las varillas y entonces va acompañando el crecimiento. Entonces un chiquito a los 5 años, cada 6 meses o 5 meses le hacemos la distracción
y lo vamos acompañando hasta que cumpla los 11, 12, 13 años, donde decimos, bueno, ya tiene un tórax normal, ahí podemos hacer la cirugía definitiva. Después tenés más temprano todavía, que son las escoliosis congénitas, donde por algún motivo la vértebra no se formó completa o no se separó, y eso hace una asimetría de crecimiento y va torciendo a los pacientes. Después tenés en el adulto joven, y el adulto joven son escoliosis del adolescente, que no llegó a operarse en el adolescente, entonces empieza a dar sintomatología dolorosa en el adulto joven. Entonces por ahí un paciente de 30, 40, tenemos que hacer alguna cirugía para corregir la deformidad que no fue importante en la adolescencia, pero empieza a ser sintomática e importante en esa edad. Y después tenés la última escoliosis, que es la escoliosis relacionada con la artrosis, que se llama escoliosis de novo, que es una columna normal que cuando empieza el envejecimiento de la columna, los discos se pinzan, aparece artrosis y empieza la columna a torcerse. Y se llama escoliosis del adulto, escoliosis de novo. Y después la última escoliosis, que habitualmente es en mujeres, son la escoliosis por osteoporosis, que las fracturas vertebrales van dando las pacientes, esas que es habitual, mujeres con la espalda muy redonda, muy torcidas, que son por múltiples fracturas vertebrales por osteoporosis, o en vez de doblarse y ponerte una cifosis muy pronunciada, se fracturan asimétricas y hacen escoliosis. Y entonces ahí tenemos que operar a esas pacientes que ya tenemos dos problemas. Es un hueso muy debilitado, porque no tiene estructura ósea, entonces tenemos que cementar las vértebras, y son pacientes que están en un estado catabólico, donde después vamos a tener problemas de cicatrización de la herida, infecciones, o sea, son cirugías que la verdad que tienen muchas complicaciones. Eso es muy importante, o sea, es importante siempre controlarse la columna, más allá de todo. Clave. Y siempre hablamos de lo mismo: deporte, alimentación buena, evitar el cigarrillo. La nicotina es el peor enemigo del hueso. Cuando uno tiene un problema de hueso y fuma, es lo peor que puede hacer. Lo peor que puede hacer. ¿Y el agua también? Que dicen que si uno no toma mucha agua se puede deshidratar los discos, ¿eso es un mito? No, la deshidratación del disco es el envejecimiento del cuerpo, no es porque uno toma mucho o poco agua. Obviamente que tomar agua es muy bueno, pero cuando hablamos de discos deshidratados es porque el disco ese perdió la capacidad de soportar unas proteínas llamadas proteoglicanos, que son los que mantienen el agua, mantienen la flexibilidad de las estructuras de partes blandas, pero no es que vos tomando agua te vas a hidratar los discos. La deshidratación es el envejecimiento de la columna. Y el tema de la ergonomía, la postura, ¿qué nos puede decir esto? Que también el tema de la tecnología, que ya empiezan de edades muy tempranas a usar el celular, la notebook, bueno, el trabajo, todas las actividades que uno realiza. Bueno, yo no creo en la kinesiología convencional. Yo creo que la kinesiología convencional es también para una etapa muy pequeña, cuando uno tiene alguna articulación inflamada o algo, usás magneto, kinesiología, bueno, pero sí creo mucho en la escuela de columna. Y la escuela de columna es donde agarra un kinesiólogo o un fisiatra a un paciente y le enseña cómo sentarse, cómo pararse, de qué maneras, cómo enfrentar, si es oficinista, cómo tiene que manejar, o sea, porque un oficinista que esté 9 horas sentados, su columna va a estar muy agredida. Entonces vos tenés que primero explicarle cómo tiene que sentarse, qué tipo de silla utilizar, a qué altura poner la computadora, cómo, si tiene que utilizar anteojos, porque si no utilizas anteojos, obviamente vas a tener problemas cervicales seguro. Entonces hay un montón de cosas que se llama escuela de columna, donde vos al paciente le das toda la ergonomía del trabajo, cómo manejarse el trabajo, cómo manejar los pesos, si tiene que trasladar pesos, si tiene que usar una mochila o si tiene que usar un carrito que no lleve fuerzas asimétricas, o sea, un bolso de mucho peso en una mano, porque seguramente eso le va a sobrecargar mucho la columna. Y después una serie de ejercicios que nosotros le damos mucha importancia a la rehabilitación aeróbica y al mantenimiento del tono muscular. Y eso es lo que te iba a preguntar. A las personas operadas de escoliosis, ¿tienen kinesiólogos en el hospital que rehabilitan esa columna después sí, del sí. post-quirúrgico? Otros participantes muy importantes del equipo multicéntricos son los kinesiólogos y los rehabilitadores para el postoperatorio. Y acordate, nosotros al paciente apenas le podemos dar movilidad, le damos movilidad. O sea, los reposos prolongados están prohibidos. Vos te operás de columna, al día siguiente tenés que estar sentado, parado, y después ya tenés que empezar a caminar y tenés que empezar a toda una rutina para empezar a recuperar el tono muscular. Tenés que recuperar los abdominales,
el tono de los espinales, la flexibilidad, la elongación, el estiramiento de los isquiosurales, todo un trabajo muscular. Eso es muy importante, la psicoeducación, la educación en la salud. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho el RPG, la reeducación postural oval. Actualmente hago osteopatía una vez por mes, pero eso para cuidarme todo el cuerpo. Y la verdad me ayudó un montón, más allá de la actividad física que hago, que eso es importante. Que no solamente decimos cuidar la parte física, porque los estudios científicos dicen que hacer actividad física es un psicofármaco también, que genera diferentes neurotransmisores como la serotonina, más si haces ejercicio físico a nivel grupal, también ayuda con la parte social, es muy importante caminar, moverse. El medicamento que tiene mejor resultado y que está comprobado que es el que genera mejor calidad de vida es el ejercicio. Es el Y mejor cada vez medicamento. más, también El para la mejor. depresión también. Para todo. Sí. Para todo. Bueno, ya tenemos que cerrar. ¿Y qué mensaje quiere dejar a la audiencia, a las personas que nos están viendo con escoliosis, a las familias y a los profesionales que se quieran dedicar a escoliosis? Bueno, primero con respecto a la gente en general, a mí me parece que lo que uno va a hablar para la columna me parece que es lo que uno tiene que hacer para el resto de las patologías, pero seguro si uno lo hace para la columna, indirectamente lo está haciendo para el resto de las patologías, que es tratar de tener una vida sana. Cuando hablamos de vida sana es esto, de tener una dieta lógica, de mantener pesos razonables y de mantener una actitud deportiva. O sea, de alguna manera tiene que lograr tener cierto tono muscular que les permita, o sea, toda la sangre y todo lo que uno se alimenta va a través de la sangre y llega a los músculos y a las articulaciones y a los huesos a través de la tonificación muscular. Si uno tiene una buena musculatura, seguramente las articulaciones van a estar muy bien, la columna va a estar muy bien y gran parte del cuerpo va a estar muy bien. Así que para eso es clave. Con respecto a los profesionales que se quieren dedicar a esto, lo que es cierto es que esto requiere mucha participación y uno se tiene que comprometer. O sea, el compromiso es lo más importante. O sea, si uno se quiere dedicar a esta patología o a este sector de la medicina que es el manejo de las deformidades vertebrales, lo que le garantizo es que uno debe tener compromiso y debe comprometerse a la información permanente y a patologías que uno tiene que ir aprendiendo diariamente. Y como te dije, como es una técnica, como es una especialidad que requiere mucha manualidad, la manualidad está en relación con la práctica. O sea, es muy difícil que uno sea un buen cirujano de columna si opera una columna por año. Es muy difícil. Y si no está en un lugar de un centro de derivación y si no está en un lugar donde trabaja en forma multidisciplinaria. Por eso que es importante, cuando uno se quiera formar, buscar centros así que tengan formación y que tengan este concepto multidisciplinario. Sí, ahí nos dejaron un mensaje de una persona que nos pregunta, dice, hola, tengo escoliosis, 31 años, 100 grados, doble curvatura, ¿me puedo operar? Doctor, soy de Salta Capital, ¿cómo podría conseguir turno con usted? ¿Debo tener derivación? Pregunta. Bueno, o sea, esta charla más que nada es para darle información. Yo creo que vos tenés los contactos como para pasárselos del consultorio, pero a mí me parece que uno no debe hacer consultas telefónicas y sobre todo para dar una indicación de una cirugía, porque yo tengo muchos pacientes que tienen deformidades vertebrales con curvas importantes, pero si el paciente estéticamente tiene los hombros alineados, está compensado, le permite una vida sin inconveniente, o sea, yo no voy a mejorar esa calidad de vida. Ahora, si esa columna con esa deformidad vertebral le impide una vida normal, le genera dolor, no le permite hacer actividad física, obviamente que se tiene que operar. Por eso que es importante, además de ver la placa, porque antiguamente operábamos placas y los médicos nos quedábamos contentos si llegaba una placa torcida y devolvíamos una radiografía con una columna derecha. Y no nos importaba si el paciente que llegaba con la placa torcida era un deportista que no tenía ningún problema y nosotros cuando lo operamos lo transformamos en un paciente que no puede hacer deporte. Entonces, no es por ahí. Nosotros tenemos que ver al paciente, primero ver al paciente, saber si ese paciente tiene una vida que le complica, que tiene mucha dificultad, o si es un paciente que hace una vida normal y una vez le sacan una placa y apareció una torcida. A ese paciente no hay que operarla, al contrario. Flaco, seguí haciendo esto que estás perfecto. Y si algún día tenés un dolor, me venís a ver.
pero no me venga a ver por la placa, venime a ver porque tenés dolor. Ahora, si un paciente tiene la placa torcida, pero además tiene mucha sintomatología, sí, obviamente que nosotros le podemos mejorar la calidad de vida. Y obviamente que seguramente pasará por una cirugía. Y otra consulta, las personas que se atienden en otros lugares, en otras provincias, de otros hospitales, ¿tienen que hacer la derivación o pueden sacar turno por email? No, puedes sacar turnos por email en el hospital sin inconveniente o en el grupo sin inconveniente. No Está hace bien. falta la derivación. Buenísimo. Bueno, también quiero comentar que este martes 10 de junio, a las 8 horas, van a hacer el programa, ya cumple 7 años, los que no tienen diagnóstico, planta baja, traumatología y que tienen que inscribirse, ¿no? Y es libre y gratuito y es un cupo limitado por orden de llegada, es así, ¿no? Así es. El martes que viene en el hospital, los consultorios de ortopedia están abiertos para ver a todos los pacientes de columna, dentro obviamente de un cupo limitado, pero y la atención va a ser por orden de llegada. Exactamente. Bueno, la verdad que le agradezco un montón. Acá nos están mandando otros mensajes. La audiencia dice, hermosa entrevista, felicitaciones por la enseñanza. Bueno, muchas gracias, doctor Melo. La verdad que nos brindaste un montón de conocimiento, de educación. Yo lo sigo en la televisión, que muchas veces usted educa a la comunidad, también en diferentes videos de canal de YouTube, y siempre usted lo que más recalca es la educación de la salud, de la atención temprana, la atención de primaria en salud, que eso Primario. es lo más importante. Karina, te mando un beso y me encantó la entrevista. Muchas gracias. No, un placer que estés en el programa de Psicosalud Interactiva. Muchas gracias. Le Chao, gracias. agradezco. Hasta luego. Bueno, chao. Bueno, tenemos que despedir. Recuerden que la próxima entrevista va a ser el sábado 14 de junio, que voy a entrevistar a la doctora Elizabeth de Italia. Y bueno, acá nos deja un comentario, Nair. Bueno, muchas gracias, la entrevista es súper completa y me saco muchas dudas. Saludos. Bueno, nos pueden ver el siguiente sábado, nos vemos en el próximo encuentro en el programa de Psicosalud Interactiva y les mando un abrazo fuerte desde acá. Besos, chao.